Muy buenos días, gente linda. Un cachito hace que me levanté. Estamos en San Luis. Al final, ayer cuando paramos en la estación de servicio ahí en el PF a tomar unos mates, a descansar, nos mandó un mensaje de un seguidor, Jorge, invitándonos que tenía un lugar en su casa, un departamentito, que nos podíamos alojar. No lo dudamos, la verdad no lo pensamos mucho, dijimos que sí, aceptamos, y menos mal que aceptamos, porque nosotros íbamos a acampar, porque se levantó una tormenta anoche, cayó hasta piedra, viento muy fuerte. Se pueden ver que están cayendo algunas piedras, miren ahí, lo blanco, no sé si se va a notar, pero lo blanco del piso, están cayendo piedras. Qué bien que hicimos parar acá. Y bueno, por suerte fue una muy buena decisión aceptar la invitación de Jorge. En un rato tenemos que salir. Miren cómo está el clima. Va a estar movido hoy van a ser los últimos 330 kilómetros para poder llegar a San Juan. Va a estar movido y fresco. Hoy nos vamos a tener que poner toda la pilcha, me parece. La escucho. ¿Vamos a levantarnos? ¿Dormiste bien? Re bien. Joya. Creo. ¡Ay! ¿Qué papeles? No. Me parece que vamos a esperar un rato más. ¡Auch! Cuando no tenés chico, pero tenés marido, pasan estas cosas. Si ven algo amarillo en la ruta alguna vez, no es un cono, no es una baliza de emergencia, son los superacochos. Ahí está Jorge, que fue quien nos recibió. Gracias, Jorge. Rodrigo con su hijo, que nos encontramos ayer en la YPF cuando apenas entramos acá a San Luis. Nos encontramos y vamos a hacer ruta para San Juan, porque ellos también van para San Juan. Chao, Jorge. Arrancamos viaje. Hoy va a ser los últimos tramos a coche acompañados con amigos. Sí, me gusta el día. Por lo menos así. Aventura. Nubladito, ahora como está, fresquito. Total, estamos todos re encapuchados. Estamos estrenando los trajes discretos de lluvia. Nos quedan un poquito más de 330 kilómetros para recorrer hoy. Ahora vamos a hacer 206 kilómetros hasta Encón, que es el último tramo ahí que vamos a tener para recargar combustible. Tenemos que llegar por lógica bien. Si no, los chicos tienen un bidón de nafta por lo menos. Te digo una cosa. ¿Qué? Yo de acá atrás estoy viendo este casco fantástico con estos colores y este traje amarillo flúor. No, la rompemos, así. Estoy re contento con el amarillo, chicos. Muy, ante todo la discreción. Qué lindo fue poder a Cocho descansar en una cama bajo techo, seguro, porque justo después, como vieron, cayó piedra, una tormenta, viento fuertísimo. Después de haber dormido en carpa con el viento, todo eso, que bueno, para quien no sabe de lo que estamos hablando, tiene que ver el video anterior, que es cuando llegamos a San Luis y estuvimos también en la provincia de Córdoba. Para que vean el ventarral que pasamos. Sí, todo ese viento que sufrimos en la ruta, nos vino de 10 poder descansar en una cama. Quien viaja entiende de lo que estamos hablando. Son simples cositas, una ducha caliente, una cama calentita. Y la ducha estaba recontra caliente. Después comimos una pizza ahí con Jorge y Marta. Y la idea de hoy es llegar hasta San Juan. Hoy es el último tramo. Uy, tengo la bolsa acá porque tengo la valija esta que no es... El bolso del tanque no es para agua y se me está desarmando. ¿Cómo lo pongo? Esto porque no lo hiciste vos, Cocho. No, sí, te iba a decir, ¿por qué no? ¿Cómo se desarma si a mí no se me desarma? Le venía diciendo, hoy la idea es llegar a San Juan. Vamos a estar unos días ahí recorriendo lo que podamos. Algo muy poquito nada más, pero también el motivo principal es porque estamos yendo al evento de Mototurismo San Juan. Entonces la idea también es grabar un poco ahí, mostrarles a ustedes y tener nuestra primera experiencia en un evento tan grande de motos, de viajeros internacionales que vienen de todas partes. Un poco de barro, no le viene mal a la IBR.
Mirá lo que es la ruta esta allá, Cocho. Uy, qué bonito se ve eso. No sé si lo van a ver ustedes a través de la cámara, pero viene ahí, vuelve a subir, vuelve a bajar. No es bueno para nosotros porque el nivel rueda acá, venimos a 86, más de eso no, porque se envuelta demasiado la moto. Va a Entonces tener lo malo que es la subidita, pero va a tener lo bueno que la bajadita. Exacto. De a poco sale el sol, se tapa. Atrás había armado una tormenta bastante grande. El pronóstico había leído yo, Cocho, que daba hasta viento fuerte y ráfagas de 24 hasta 30 kilómetros. Y agua todo el día hoy acá en San Luis y agua todo el día allá en San Juan. Vamos, Cocho. Hacé fuerza mentalmente, ¿eh? Ah, me estás panseando, ya, Cocho. No va así porque me pansea. Vamos, pues. 84, 83. De hecho, nos agazapamos. No, ¿para qué te agachás si lo mismo? Si no tiene fuerza esto. 81, vamos. Pasa el 79. 78. Vamos, que viene la 77. ¡Y! ¡Vamos, Perry! Llegamos al Parque de las Quijadas, supuestamente, ¿sí? Parque de Cierres de las Quijadas. Teníamos pensado entrar, pero no, porque vamos tarde, ya son las 11 del mediodía van a ser, y el tema de la lluvia y la piedra nos retrasó bastante a Cocho. Queremos seguir ruta por el tema de la tormenta, que dan todo el día tormenta y no queremos que nos agarre de vuelta granizo o más viento. No, más que nada por el tema del miedo al viento y al granizo. Claro, entonces queremos aprovechar porque hay bastante viento, pero a ver si podemos cruzar, a ver si estará. Esa moto es muy conocida. Nosotros no tenemos el honor de conocerlo personalmente, pero el dueño de esta moto se ha viajado todo. No sé si estará acá, si tendremos la oportunidad de conocerlo. Le reinvadís la casa. Miren, ahí en amarillito dice a donde me lleva la vida. Es la moto de Evan, pero no sé si está acá. Pasó la noche acá. Allá está Evan, que nos sacamos un par de fotos, estuvimos charlando, no grabamos nada, eso lo tomamos como un momento personal. Él también va para San Juan, así que nos vamos a ver. ¿Y qué pasó, Cocho? ¿Qué pasó con la IBR mientras me estoy vistiendo? Nos quedamos, creo que me escuchan por ahí, nos quedamos sin... ¿cómo es? Sin batería. Sin batería, iba a decir sin nafta. Estaba acostumbrado a quedarse sin nafta ya. Teníamos... Pero... una de las ventajas del IBR ¿Qué tiene patada? es la patita, papá. Nos quedamos sin batería porque tenía el reflector prendido, todas las veces prendido y cargando el celular. Está por acá, ayúdame teniendo la moto de atrás, Cocho. Para, a ver si la puedo patear yo. Ay, no, me da la pata. Atrás, tenés la moto por las dudas. ¡Ah, papá! Ahí está. Ahora sí. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a continuar ruta, que todavía nos faltan 92 kilómetros para Encon, para echar nafta. ¡Chao! Bueno, nos vamos a ver en unos días. Qué locura poder encontrarnos con semejante viajero. Con semejante bestia. Sin nafta, no está nuevamente, señora. No puedo poner la reserva por los guantes. No sé qué decirte. Que me querés muchísimo, que soy la persona indicada para tu vida, que soy la luz de la tu vez vida. anterior, en el video que habíamos ido y nos quedamos sin combustible, ahí pasamos 10 estaciones de servicio. Ahí, imperdonable. Hoy puede ser porque muchos kilómetros y el viento nos jugó en contra. ¿Para qué no lo puedo? Ahí está, a ver. Pero vamos a llegar justo porque faltan 35 kilómetros. Sí, tiene que andar re bien con la... Creo que esta tiene como 2 litros.
Bueno, pero Acocho, esto si no te sirvo, déjame en la góndola. No me tentes. No, señora. ¿Súper tenés? Complétalo, por favor. Nos estaba contando Rodrigo que la Metro le estaba marcando por acá que venía el modo eco, el modo de ahorro, porque como viene atrás nuestro y nosotros venimos despacio, le gastó nada de nafta a la moto, así que si viajás con Acocho, ahorrás. No, pero aparte, a ver, hay cosas beneficiosas, ponerle, vos vas a 100 y el ruido en los oídos no es el mismo que a 80. No, vas mucho más tranqui. Sí, va más tranqui. Ya cargamos combustible y ahora estamos deliberando dónde podemos comer algo porque tenemos demasiada hambre. Allá hay un comedor, pero está cerrado. Acá hay una casa que tiene un cartel de comedor. Ahí está Rodrigo que que golpeó y no sé, le dijeron que aguarde. Y la flaca anda por otro lado allá, que no sé, está medio raro esto, el pueblo. Buen provecho, Acocho. Muy buen provecho, vamos a disfrutar de esto. No está de gusto el dicho panza llena, corazón contento. Tenemos pancita llena, muy llena, unos ravioles espectaculares comimos. Bueno, ahora nos faltan unos 100 y pico de kilómetros. El día se puso mucho mejor. Miren allá atrás todavía hay algunos nubarrones, pero bajó un montón el viento, ya no está lloviendo, hace mucho menos frío, así que vamos a meterle un poquito más de ruta que ya estamos a nada de San Juan. Cono de vialidad. ¿Dónde está el cono de vialidad? A 1000 kilómetros, los vengo corriendo los Acochos. Éramos 4 Acochos, ahora somos 7, ¿eh? Llevamos Ahora somos 7. empatota. ¿Empatota? ¡Qué lindo! Y toda gente conocida. Y lo bueno que van a ahorrar nafta. ¡Vamos, perri! Con la Acocho Van se a van a ahorrar reír nafta. y van a ahorrar nafta. No es ahora 12, ahora Cocho. Te hacemos ahorrar nafta si vas con nosotros. Bueno, parece que cambió un poquito el clima, a pesar de seguir nublado, está el viento, pero yo creo que no cambió el clima, cambiaron los ánimos. Veníamos recontra cansados, fatigados por el viento, un poco de lluvia y el frío, y como que ahora, no sé, estoy como más Comimos, eso es lo que pasó. contento, sí, estaban buenísimos los ravioles. Vamos a frenar porque si nos perdemos 2, no perdemos 7, obvio. Nos van a matar, no, frená porque yo te acepto con todas las perdidas. Bueno, pero que ellos se tienen que como meter en el mundo de los Acochos y Pero así ellos es. ya no tienen. Che, me parece que le pifiamos. ¿Le pifiamos? ¿Vos tenés GPS puesto? Sí. ¿Vamos bien? A mí me marca para otro lado. Nos marcaba para allá, por eso me quedé en duda. Demonio, ¿vos pusiste San Juan? Sí. Yo puse hasta el domicilio, tengo que ir para allá, así que para San Juan. Él va bien. Ah, vos vas bien y nosotros no. Bueno, no sé qué le había pasado al GPS, en verdad íbamos bien, pero me marcaba como que tenía que volver hacia la izquierda y meternos ahí por un camino de tierra, no sé qué onda. Ven que el GPS nos manda solo por caminos de tierra. Él también se quiere perder. Le gusta. Una cosa que nos perdamos solo y otra cosa que estemos con No. los chicos, pero igual todos vamos a direcciones diferentes.
Invasión de cicloviajeros. No, de cicloviajeros no. De motoviajeros. Llegaron. Después de tantos años volvimos. Esto es a presión. Los sacochos están caminando tierra sanjuanina ya, sí. ¡Vamos! Ya estamos hospedados, como ven, Sí. estamos caminando, estamos disfrutando acá del barrio donde nos estamos hospedando, en la casa de Pablo, seguidor, amigo, que nos ofreció su casa para quedarnos unos días. Qué aventura, qué increíble ahora poder estar caminando. Miren lo que son estas vereditas. Después de todo lo que vivimos a Cocho, de el viento, la tormenta, el acampe, ese medio frustrado entre comillas, porque el desarme fue Una pelea tedioso, fue el como le contamos en los capítulos anteriores. Y ahora estar disfrutando nada de esto, miren lo que Algo es. que sí, te juro por Dios que me da mucha intriga y necesito una averiguación extensa. Estas son todas plantas de mora, Todas, pero todas. miren. Ya hicimos como 4 o 5 cuadras, todas son plantas de mora. Todo es mora. No sé si hay una ley, voy a averiguar y después les cuento. No sé si hay una ley donde dice tiene que haber tantas plantas de mora o por qué. Fueron 3 días de viajes para poder llegar a Planta San Juan. Es que son Ese- bajitas, sí. más de 900 kilómetros. Tardamos 3 días, obviamente porque venimos de forma lenta viajando. Aparte también porque fuimos parando, disfrutando, también un poco el Sí, clima que el nos obligó a detenernos, pero ya estamos acá, estamos listos para disfrutar unos días de San Juan y también obviamente del evento de mototurismo que se va a hacer, que ya hay un montón de gente y amigos que están acá parando. Hoy es miércoles, mañana jueves nos tendríamos que estar inscribiendo, que nos van a dar una pulsera, que con esa pulsera, bueno, vamos a tener acceso a todo el evento. El evento del cual vamos a tratar de documentarlo, grabarlo, para que ustedes también lo puedan conocer. El primero que se hace en San Juan. Exactamente, nos vamos a encontrar con Sí. muchos amigos y también vamos a ver qué podemos recorrer de San Juan en estos pocos días, porque ya el lunes tendríamos que estar regresando, tendríamos que estar regresando para nuestra ciudad de Bragado, porque tenemos que seguir trabajando, hay que volver para Hay que poder volver a salir chambear, nuevamente. amigo. Tiene un aroma, está súper calentito. Bueno, esto me hace acordar a mi infancia cuando andábamos algo que se llamaba en el barrio en bici, que era la seguidilla. Yo calculo que se debe alcanzar a ver toda una linita blanca, la precordillera toda nevadita, todo para nosotros solitos. Para hacer más acochero este momento, Miren dónde estoy, No, no. merece todos los días arrancar un tejido, por favor.